¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián Esaú Aviña Hernández, de la materia de comerciante individual y colectivo, el cual introduce al proyecto del examen oral de la misma materia. Ok, como una pequeña introducción, en este examen oral abordaré el tema de comerciante individual y colectivo, analizando de manera jurídica, argumentativa, los elementos fundamentales que componen a la empresa y su importancia en el derecho mercantil mexicano. A lo cual también el objetivo de esta exposición es demostrar la capacidad de análisis jurídico, la aplicación normativa y la comprensión de los conceptos esenciales que rigen la actividad empresarial aquí en México, tanto en su forma individual como colectiva dentro del marco legal establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles. A lo largo del desarrollo también explicaré los siguientes puntos. Como primer punto sería la definición de la empresa, su naturaleza jurídica y económica. Como segundo punto, la clasificación de las empresas según sus diversos criterios. Como tercer punto, los elementos constitutivos que integran una empresa. Cuarto, los elementos básicos de un plan de creación empresarial. Como quinto punto, la distinción entre las empresas individuales y las personas morales. Y para finalizar, en el sexto punto, realizaré un análisis de las sociedades mercantiles, sus características, su clasificación y el estudio de los artículos 1 al 110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, explicando su relevancia jurídica y además su relevancia práctica. Ahora, la definición de la empresa. Bueno, una empresa puede definirse desde dos perspectivas. La primera sería la económica y la otra la jurídica. Económicamente es una organización de recursos humanos, materiales y financieros. Estas son destinadas a producir bienes o servicios con el fin de obtener un lucro o una ganancia. Jurídicamente, la empresa se considera una unidad económica organizada por el empresario para desarrollar una actividad comercial, industrial o de servicios. En el Código de Comercio Mexicano, en el artículo 16, establece que se considera comerciante a quien hace del comercio su ocupación ordinaria. Además, y que las empresas son los medios a través de los cuales estos comerciantes ejercen su actividad. Asimismo, la empresa no tiene personalidad jurídica propia, obviamente, sino que el comerciante, sea la persona física o moral, es quien actúa como sujeto del derecho mercantil. Como segundo punto está la clasificación de las empresas. Las empresas pueden clasificarse de múltiples maneras, según su naturaleza, tamaño o tipo de actividad. Una de ellas puede ser por su actividad económica y se deriva en varios puntos. Uno de ellos sería el industrial, ya que transforman materias primas en productos. Otro sería el comercial, que compran y venden bienes. El otro serían los servicios, que prestan un servicio al público, por ejemplo, bancos o bufetes jurídicos, entre otros. Ahora, otro sería por su tamaño. Ya puede que sea micro, pequeña, mediana o grande empresa, según su volumen de ventas y su número de empleados. También puede ser por su forma jurídica, ya sean individuales cuando pertenecen a una sola persona física, o pueden ser colectivas cuando se constituyen como sociedades mercantiles bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta clasificación nos permite comprender que la empresa no solo es un ente económico, sino también un fenómeno jurídico que requiere organización, legalidad y responsabilidad.
Como punto número 3, tenemos los elementos constitutivos de una empresa, ya que toda empresa está formada por diversos elementos esenciales que se dividen en diferentes tipos de elementos. El primero es el elemento humano, el empresario, los trabajadores y los administradores. También hay otro elemento que serían los materiales. Estos pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, maquinaria, materias primas, entre otros. También están los elementos financieros. Estos pueden ser el capital propio o créditos que permiten su funcionamiento. También existen los elementos intangibles, su nombre comercial, marcas, patentes, prestigio, entre otro tipo de componentes. Estos componentes son indispensables para el desarrollo de la actividad mercantil, ya que presentan tanto la infraestructura física como el capital intelectual y jurídico de esta misma empresa. Ahora iremos con otro tema que son los elementos básicos para crear una empresa. Para crear una empresa se requiere un plan estructurado que combine visión estratégica y cumplimiento normativo. Los pasos son esenciales y estos deben incluir las siguientes cosas. Número 1, definir el giro o la actividad económica. Número 2, elaborar un plan de negocios que complete objetivos, recursos, mercado y financiamiento. Número 3, elegir la forma jurídica. Esta puede ser una persona física con actividad empresarial o también con actividad sociedad mercantil. También existe lo que es constituir legalmente una empresa. Esto se puede realizar mediante un acta constitutiva ante un notario y una inscripción en el Registro Público de Comercio. Después de todo esto, puedes cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales. Este mismo proceso demuestra que el derecho mercantil regula la actividad empresarial no solo para fomentar el comercio, sino también para garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en esto mismo. Ahora también hablaremos de las empresas individuales y personas morales. El comerciante individual es una persona física que realiza actos de comercio de manera habitual y además profesional. El comerciante colectivo, en cambio, se refiere a las sociedades mercantiles, que son personas morales constituidas por 2 o más socios con un fin común y ánimo de lucro. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles son personas morales distintas de sus socios, con capacidad jurídica propia, patrimonio independiente y responsabilidad limitada en la mayoría de los casos. También las sociedades mercantiles en México. Hablaremos de su concepto, características y clasificación. En el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que en México existen 6 tipos de sociedades reconocidas. La primera es la sociedad en nombre colectivo. La segunda es la sociedad en comandita simple. También está la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa. Estas sociedades se constituyen mediante contratos sociales que deben inscribirse en el Registro Público de Comercio y gozan de personalidad jurídica propia. Las características principales son la existencia de un contrato social, la aportación de capital o trabajo por parte de los socios, su objeto mercantil, la participación en utilidades y pérdidas, administración y representación legal, responsabilidad de los socios conforme al tipo de sociedad, su clasificación general,
existen dos tipos de esta última, que es de personas, donde la identidad de los socios es esencial, como la sociedad en nombre colectivo. Y la otra sería de capitales, donde importa la aportación económica, como la sociedad anónima. Ahora veremos el marco legal de los artículos 1 al 110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El análisis de estos artículos abarca las disposiciones generales y los tipos más comunes de sociedades. Por ejemplo, haciendo énfasis en algunos artículos y basándonos de uno por uno, nos podemos dar cuenta de diferentes cosas. Por ejemplo, del artículo 1 al 3 reconocen la existencia legal de las sociedades mercantiles y su obligación de constituirse por escrito. Del artículo 4 al 13 regulan la razón social, el domicilio y el objeto. De los artículos 14 al 50 establecen normas específicas para la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. De los artículos 89 al 110 tratan sobre la sociedad anónima, destacando el mínimo de los socios, que son el artículo 89, la suscripción de acciones y pago del 20% en numerario, la responsabilidad limitada al monto de las aportaciones, la administración mediante consejo o administrador único, la obligación de celebrar asambleas y llevar libros sociales, entre otras cosas. Estos artículos representan la base estructural del derecho societario mexicano, al establecer las normas de constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles. Al igual, creo yo, ahora hablando claramente desde mi punto de vista personal, creo que el derecho mercantil regula la actividad de los comerciantes individuales y colectivos, garantizando el orden jurídico en las relaciones económicas. La empresa, como núcleo de la actividad comercial, requiere tanto una visión estratégica como el cumplimiento del marco legal. Por su parte, las sociedades mercantiles permiten organizar al capital y el trabajo de forma colectiva, fomentando la productividad, la inversión y la generación de varios empleos. El estudio de los artículos 1 al 110 de la Ley General de Sociedades Mercantiles revela una gran importancia de la técnica legislativa mexicana para equilibrar la libertad empresarial con la responsabilidad jurídica. Esto desde una perspectiva personal, porque yo considero que comprender la estructura y el funcionamiento de las sociedades mercantiles es esencial para todo profesional del derecho, ya que refleja la interacción entre la ley, la economía y sobre todo la ética empresarial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damián Esaú Aviña Hernández, de la materia de comerciante individual y colectivo, el cual hablaré sobre 7 puntos diferentes recalcados en los temas de primer parcial de la misma materia. Como inicio, daremos el tema de eras históricas de la evolución del comercio en el mundo, en el cual hablaremos cosas como el trueque, la ruta de seda, el comercio marítimo, la colonización, ferias medievales, revolución industrial, mercados, innovaciones financieras y la similitud del comercio digital con el comercio de antes, junto con una enseñanza jurídica. A todo esto daré inicio explicando que el trueque fue la base del comercio primitivo, permitiendo el intercambio directo de bienes según la necesidad de cada parte. La ruta de seda facilitó el intercambio de mercancías, cultura y tecnología entre Oriente y Occidente.
También la colonización europea expandió el comercio internacional al introducir nuevos productos y establecer rutas transoceánicas. La revolución industrial aumentó la producción, impulsó el comercio internacional y creó mercados globales. Después de esto aparecieron los bancos, las letras de cambio y compañías por acciones que facilitaron las transacciones. Hoy en día la globalización actual es la evolución natural del comercio, integrando mercados y digitalización del intercambio. Tanto el comercio antiguo como el digital buscan conectar con compradores y vendedores para satisfacer necesidades. La evolución histórica del comercio también nos muestra la importancia de regularlo para garantizar justicia y seguridad. Ahora, en el punto 2, donde hablaremos sobre la definición de comerciante individual y colectivo, también dando énfasis en su personalidad jurídica, en sus ventajas, en su capacidad legal, en su contrato social y la identificación del mismo. Ahora, el comerciante individual es una persona física y el comerciante colectivo es una sociedad con personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica permite que la sociedad actúe en juicio y tenga patrimonio propio. El comerciante individual tiene mayor control, pero más riesgo patrimonial, y en cambio el colectivo reparte riesgos, pero requiere acuerdos entre estos mismos socios. Entre ellos mismos también la ley exige que haya una mayoría de edad y una capacidad de ejercicio para ser un comerciante. El contrato social es el documento que da vida a la sociedad y regula su funcionamiento. Si actúa en nombre propio es individual y si firma como representante de una sociedad es colectivo. Ahora nos iremos a el punto 3, que son los derechos y obligaciones de los comerciantes según el Código de Comercio Mexicano. Entre ellos hablaremos de sus derechos, obligaciones, de su registro público, cumplir impuestos, incumplimientos, su protección legal, y la misma legalidad del mismo. Entre ellos, sus derechos son ejercer el comercio, inscribirse en el registro público del mismo comercio, obviamente, y proteger su nombre comercial. Sus obligaciones son llevar libros de contabilidad, balances y conservar comprobantes fiscales. El registro público de comercio da publicidad a los actos mercantiles y brinda una seguridad jurídica. También esto nos lleva a que cumplir con las obligaciones fiscales evita sanciones y mantiene la legalidad de la actividad. Ahora, por contraparte, el incumplimiento puede afectar la confianza de clientes y proveedores. Existen tribunales mercantiles y procedimientos judiciales para proteger los derechos de los comerciantes. Cumplir con estas obligaciones genera prestigio y confianza en el mismo consumidor, y actuar dentro de la legalidad evita sanciones y protege el desarrollo económico. Ahora, en el punto 4, iremos a la definición y elementos del negocio, al igual que sus características. En este hablaremos sobre en sí el negocio, sus elementos, su lucro, si es mercantil o si es civil, su validez y los riesgos que implican. Ahora, el negocio es una actividad lícita que realiza con ánimo de lucro para producir o intercambiar bienes y servicios. Sus elementos son el sujeto, el objeto lícito, la causa, forma y consentimiento. El ánimo de lucro es la finalidad de obtener una ganancia. Sin él, el negocio no es mercantil. Este mismo busca lucro y está sujeto al Código de Comercio. El civil no siempre persigue una ganancia. Sus características son la licitud, el consentimiento, capacidad de las partes y las mismas formalidades legales. El riesgo es inherente al negocio, ya que puede haber pérdidas o ganancias. Ahora, el lucro y la especulación mercantil. Iremos con sus definiciones y otros conceptos, como lo es sus riesgos, su regularización y cuál es su significado. En este caso, la definición de negocio es la actividad lícita realizada con ánimo de lucro para producir o intercambiar bienes y servicios, y en cambio el lucro es la ganancia obtenida de una actividad comercial.
La especulación es abusiva cuando manipula precios que son injustificadamente en perjuicio del consumidor. La especulación ordenada ayuda a regular oferta y demanda, estimulando la producción. Los riesgos serían las multas, las sanciones administrativas, la responsabilidad civil por prácticas abusivas, el lucro incentivo a competir, beneficiando a los consumidores. La especulación es necesaria en mercados financieros, pero esta debe regularse para evitar abusos. Ahora, en el sexto punto es la definición, elementos y clasificación de una empresa. En este, aparte de eso, también veremos sus diferencias, su factor humano y técnico, su clasificación, las obligaciones, empresas familiares y la identificación en litigios. Para empezar, una empresa. Esta es la unidad económica organizada para producir o intercambiar bienes o servicios. Los elementos de la misma son las personas, bienes materiales, organización, capital y nombre comercial. La empresa en sí tiene un fin lucrativo y estructural formal. La organización simple no necesariamente tiene que ser de esta manera. Sus factores son humano, material y técnico, ya que estos mismos son indispensables para su propio funcionamiento. Ahora la clasificación. La clasificación de las empresas siempre son por tamaño, por giro, régimen jurídico, origen del capital y el ámbito geográfico. La clasificación también determina las obligaciones fiscales, laborales y mercantiles. También existen las empresas familiares que generan empleo y continuidad patrimonial, pero requieren reglas muy claras. Identificar también el tipo de empresa en un litigio permite aplicarlas correctamente a la ley. Ahora, como último punto, son las sociedades mercantiles. En esta hablaremos de cómo se define el concepto de sociedad mercantil, que las distingue de otras figuras jurídicas. Veremos los tipos, la regular, la irregular, su clasificación, su capital aportado, con sus contratos, la voluntad de socios y su falta de elementos. Ahora, una sociedad mercantil, ¿qué es? La sociedad mercantil es una asociación de personas que aportan bienes o capital para actos de comercio con un lucro. Ahora, de estas mismas, la diversidad de sociedades permiten a los socios elegir la forma que se adapte a su proyecto. Los tipos son nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, comandita por acciones y cooperativa. La sociedad regular está inscrita en el Registro Público de Comercio con una protección legal completamente plena. Y ahora, del otro lado, está la sociedad irregular. Esta no está inscrita, lo que limita su capacidad jurídica y aumenta su riesgo. Su clasificación por responsabilidad es limitada, ilimitada o mixta frente a otros terceros. El capital aportado determina el tipo de sociedad que es. Por ejemplo, una anónima requiere un capital mínimo. El contrato también debe de tener nombre, objeto, aportaciones, administración, utilidades y duración. La voluntad de los socios es la base para que haya una existencia del mismo contrato, si no, este va a ser nulo. Porque a esto nos lleva al siguiente punto, ya que si faltan elementos esenciales, el contrato puede ser nulo y este mismo puede generar más conflictos. Esto sería todo de todos los temas que hemos visto en el primer parcial de la materia de comerciante individual y colectivo. Agradezco mucho su atención y el que hayan tomado el tiempo de ver este video. También las fuentes bibliográficas fueron el Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos en su última reforma, la Ley General de Sociedades Mercantiles y también libros sobre el derecho mercantil. Muchas gracias. También, como tema final y
dándole conclusión a este proyecto, quiero hablar sobre las diferencias entre comerciante individual y comerciante colectivo, ya que creo yo que esto es un tema, aunque algo sencillo, muy importante para la materia, y me gustaría definir estos dos conceptos que son diferentes. Lo voy a hacer desde el aspecto de naturaleza, constitución, personalidad jurídica, responsabilidad, capital y continuidad. Primero, como naturaleza, el comerciante individual es una persona física y el comerciante colectivo es una persona moral. También, como su constitución, en el comerciante individual no requiere de un contrato social, mientras que en el comerciante colectivo requiere una acta constitutiva ante un notario. En su personalidad jurídica, el comerciante individual es propia del individuo, mientras que en el comerciante colectivo es propia y distinta de los socios. En su responsabilidad, en el comerciante individual es ilimitada, mientras que en el comerciante colectivo es limitada o mixta según el tipo de sociedad. Además, en su capital, el capital del comerciante individual es personal, pero en el comerciante colectivo es aportado por varios socios. Por último, su continuidad, ya que en el comerciante individual termina con la persona, mientras que en el comerciante colectivo puede continuar a pesar del fallecimiento de un socio. Creo que de esta manera es más fácil distinguir las diferencias que hay uno de otro y puede ser una forma más fácil de saber dichas diferencias. También, ahora dando como una conclusión, yo quiero recalcar sobre el derecho mercantil, ya que no solo regula los actos de comercio, sino que protege el equilibrio entre libertad y personalidad en la actividad económica, ya que la existencia del comerciante individual y del colectivo refleja la evolución del comercio moderno, ya sea del emprendimiento personal hacia la organización empresarial compleja. También la Ley General de Sociedades Mercantiles representa el pilar que sostiene la formalidad de los negocios en México. Además, siento que hace que garantice la confianza y seguridad jurídica entre estos mismos particulares, ya que yo personalmente, como una reflexión, puedo comprender estos conceptos, ya que es fundamental para el futuro, ya que esto permite asesorar, constituir y defender jurídicamente empresas, contribuyendo al desarrollo económico y además social del país. También, pues ya como dar un último cierre, también me gustaría decir o de igual manera agradecer la intención brindada a esta exposición, ya que con este análisis he buscado demostrar no solo el conocimiento teórico del derecho mercantil, sino además también su explicación práctica en el ámbito empresarial mexicano. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Sería todo.